Buenos días, estimados compañeros y tutores de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación hago presentación de la propuesta de fortalecimiento de aprendizajes y promoción del desarrollo socioemocional en este curso de evaluación diagnóstico formativa. El título de mi proyecto es el mejoramiento del buen desempeño académico y socioemocional de los estudiantes en la presencialidad después del aprendizaje en casa. Mi nombre es Jairo Antonio Londoño Lemos, soy docente básica primaria de la Institución Educativa Distrital República Dominicana, CEB, jornada tarde. El nombre de mi tutora de esta propuesta es Sonia Elizabeth Alzate Rivera. La introducción de mi propuesta es buscar realizar diversas actividades a través de unas estrategias pedagógicas basadas en las experiencias positivas de los estudiantes en el aprendizaje en casa durante la pandemia y que se apliquen en el aprendizaje en el aula en la pospandemia, en los que se encamine una notoria mejoría en el rendimiento académico, convivencial y socioemocional, buscando la motivación de cada estudiante, en este caso de básica primaria, que es en el rol donde me desempeño, en la institución educativa donde laboro. La caracterización del contexto educativo. El colegio está ubicado en la localidad de Suba, localidad 11 de Bogotá, en la UPZ Tibabuyes, núcleo 2. El PEI, Proyecto Educativo Institucional del Colegio, es la formación integral del individuo, propicia el mejoramiento educativo y su calidad de vida. Siguiendo con esta caracterización del colegio, se maneja un modelo pedagógico constructivista basado en el aprendizaje significativo. La pregunta de la problemática a resolver con esta propuesta es cómo trasladar efectiva y eficazmente el aprendizaje en casa a la presencialidad en lo académico y lo socioemocional. Esa es la pregunta problema de la propuesta planteada. El propósito pedagógico de la propuesta es identificar los factores que influyen de manera positiva y negativa en el buen desempeño académico y socioemocional de los estudiantes en la presencialidad después del aprendizaje en casa derivados por la pandemia del COVID-19. Acá tenemos unas aproximaciones hacia la propuesta del fortalecimiento educativo. Entonces acá hago como un diagrama donde están los factores, la caracterización de la propuesta. Está el título, que ya lo mencioné anteriormente. Están las diversas competencias en las que se basó la propuesta, que son las competencias ciudadanas, la flexibilización curricular y las competencias socioemocionales, que fueron las básicas o más importantes de estas para la realización de la propuesta. Seguimos con la propuesta como tal. Entonces hay un diseño de unas estrategias pedagógicas las cuales se van a utilizar para desarrollar al inicio de cada periodo del año lectivo y al final de los mismos se analizarán los resultados obtenidos en las diversas competencias estudiadas en esta propuesta, fundamentalmente en las socioemocionales. Vuelvo a hacer énfasis en eso. Esas son las competencias que más me basé, en las socioemocionales. Entonces estas estrategias, las que tomé fueron primero unas estrategias de elaboración, con las cuales en mi rol como docente busco elementos que ayuden y motiven a los estudiantes a un aprendizaje integral, empezando por los conocimientos previos, donde se establezca un vínculo con los nuevos aprendizajes adquiridos durante la pandemia del COVID. Y estas estrategias se basan mucho en el modelo pedagógico que maneja la institución, que es el aprendizaje significativo. Entonces acá desarrollamos una actividad donde se realizan unas preguntas a los estudiantes sobre actividades que se desarrollaban en casa durante la pandemia del COVID. Para ellos, cuáles eran
de su interés y cuáles no. Cuáles actividades eran del interés de ellos estando en casa y cuáles no. Y acá saco unas preguntas donde se puede enfatizar eso. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más extrañaban del colegio durante el aprendizaje en casa? Y la segunda pregunta es, ¿qué era lo que más les gustaba del aprendizaje en casa en estas estrategias de elaboración? Bueno, seguimos. También tenemos unas estrategias de organización, las cuales buscan organizar los temas y contenidos de las asignaturas dictadas en el aula de clase, las cuales sirvan de motivación a todos los estudiantes basado en la parte socioemocional de cada uno, sus destrezas, habilidades y talentos que pudieron desarrollar más en pandemia. Estas destrezas, habilidades y talentos de cada estudiante se jerarquizan para mayor fluidez y motivación en el aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces esas estrategias son fundamentales. Ahora presento las actividades de esta estrategia de organización. La actividad se basa en entregar a los estudiantes diversas actividades que más desarrollaron durante el aprendizaje en casa. Organizándolas por área o asignatura, estas actividades se clasifican en lúdicas o juegos, dibujos y manualidades o lectura de cuentos. Cualquiera de estas se hacen en esta estrategia de organización. Y las últimas estrategias para la implementación de propuestas son las estrategias de comprensión, en la que se establecen buenas y oportunas relaciones entre cada persona que hace parte de la comunidad educativa, en particular del entorno del colegio, donde laboro, que es el República Dominicana, como docente, para así tener un óptimo rendimiento académico de los estudiantes y mejores relaciones en casa y en el colegio. Entonces estas estrategias son como las de conclusión de la propuesta. Recordemos que tenemos las de elaboración, las de organización y estas que son las de comprensión. La actividad de esta estrategia es que entre padres, acudientes y estudiantes se realicen, después de desarrollar las dos estrategias anteriores, se hagan una serie de juegos y roles entre padres e hijos donde se saquen conclusiones positivas y negativas del aprendizaje en pandemia y que sean aplicadas ahora en la pospandemia, en cada aula de clase. Es la parte más importante de mi propuesta. Bueno, después tenemos un plan de acción para desarrollar todas estas estrategias planteadas en mi propuesta. Este plan de acción es fundamentado en desde la flexibilización curricular, o sea, el currículo de institución, flexible a esta propuesta, desde las competencias ciudadanas y desde las competencias socioemocionales que son fundamentales. Son fundamentales ya por lo expresado en cada estrategia a utilizar en esta propuesta de fortalecimiento. También hay una parte fundamental acá en el diseño de experiencias de aprendizaje, que es la relación del vínculo familia-escuela, ¿sí? Entonces, como factor fundamental en la formación integral de cada estudiante, entonces también se hacen unas actividades, se hacen una serie de actividades que buscan ese fortalecimiento entre el vínculo familia-escuela, ¿sí? Entonces esas actividades son unas de autoconocimiento y conocimiento de familia, de parte del estudiante, de parte de los acudientes padres de familia, y busca ese fortalecimiento, ¿sí? Hay otra actividad, una se realiza el primer semestre del año y la otra se realiza el segundo semestre del año, que es conclusión para, vuelvo y repito, fortalecer ese vínculo escuela-familia. Bueno, entonces, como conclusión, ya despidiéndome, el propósito de mi rol como docente es que se busca una formación integral de cada estudiante, y es lo que busca mi propuesta a través de las estrategias pedagógicas planteadas, y que se lleven a cabo de sacar lo positivo del aprendizaje en casa de cada estudiante a el aula de clase. Muchas gracias por la atención prestada.